Vale. Pero es que no tiene síntoma ninguno, además, yo por lo menos ella es una niña activa, no tiene problemas de digestión, ni con la energía. Además, durante el embarazo tomaba una fórmula especial esta que para las embarazadas y la verdad que la niña es, además mi marido dice que el niño siguiente mejor, la fórmula Sanxipan, la que tomé yo durante el embarazo, y mi marido dice que el niño siguiente es mejor niño colina que no niña montaña, ¿no? Porque esta fórmula se traduce que el niño montaña, él dice, no, no, porque es que es verdad que es una niña bastante activa que se funde a todos los niños de la guardia, pero no tiene ningún problema. O puede ser que también que soy madre suya y también me cuesta analizarla, pero no sé. Ese es uno de los problemas que tenemos los terapeutas. No podemos trabajar, quiero decir, es muy difícil que podamos diagnosticar a nuestros propios hijos, ¿vale? De yo siempre he llevado a mis hijos a una médica, también, bueno, de medicina china y naturista y tal, para que fuera ella cuando les pasaba bueno, la verdad es que mis hijos han sido sanísimos, pero bueno, la revisión yo se las llevaba a otra médico para que ya los viera y demás, y después cuando me decía, pues, por ejemplo, a Jason con 1 año y medio, que es el pequeño, se le detectó una celiaquía. Yo lo tenía en casa y yo no era capaz de verlo. Y fue llevarla a ella, conforme lo vio entrar, me dijo, vale, tu hijo es celíaco. Le dije, gracias, dime por qué. Por esto, por esto, por esto. Vale, le quitamos el gluten inmediatamente y automáticamente el niño cambió. Es decir, le mejoró el carácter, le cambió todo y aparentemente estaba sano. Pero tenía un color de piel. Pero claro, yo soy la madre, lo veo todos los días, no podía verlo. Y yo después, cuando veo las fotos ahora, digo, madre mía, y como yo no era capaz de ver esto, si en las fotos se ven, pero no podemos ver las cosas de nuestros propios hijos, es imposible, porque los vemos todos los días y para nosotros los cambios son graduales, no llegamos a apreciarlo. Por eso es mejor que para nuestros propios hijos los vea alguien de fuera. Aunque los tratemos nosotros, porque yo siempre los he tratado yo, pero que los vea alguien de fuera, que sea la persona que diga, pues le está pasando esto, le está pasando aquello. Y entonces, una cosa son cosas graves. Cuando Jason se pone con fiebre, lo trato yo directamente, pero porque sé que lo hace todos los años. O cuando Brian tenía su otitis, lo trataba yo. Pero sí. Entonces sería interesante que, pues bueno, que consultaras, o si quieres, para hoy a lo mejor no, pero si quieres podemos aquí mismo, entre todos, mirar a ver qué puede estar pasándole a tu hija. Si la tienes por ahí, en un momento de descanso, hazle alguna foto, alguna vídeo de la lengua y demás para que la veamos entre todos y veamos y analicemos ese caso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con la teoría. Vale. Bueno, pues ayer nos quedamos aquí en el vacío de sangre, ¿vale? Supongo que estáis viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Sí. Bueno, Sí. causas de la insuficiencia de SUE. Pues normalmente está causado por una dieta pobre en nutrientes o proteínas, ¿vale? Aquí entra el tema de ser vegetariano o ser vegano equivale a estar mal alimentado, mal nutrido, a una insuficiencia de sangre. No, pero hay que tener una dieta muy equilibrada. En fin, hay que comer todos los días alguna fuente de proteína, vegetal, por supuesto, ¿vale? Se puede ser vegetariano, se puede ser vegano y llevar una buena dieta
Pero hay que ser muy consciente, no es como solo verduras y ya está. Todos los días hay que comer alguna legumbre, todos los días, ¿vale? Porque si no, sí que a la larga podemos derivar en un vacío de sangre. Aparte, por supuesto, están los complementos alimentarios. Esos están ahí, pero yo hablo de pura nutrición, ¿vale? De alimentación. También el vacío de sangre puede estar provocado por alguna hemorragia importante, es decir, por ejemplo, un parto o, como ya os comenté, un aborto. En un aborto se pierde mucha más sangre incluso que en un parto. Alguna operación quirúrgica. Hay personas que tienen insuficiencia de sangre y es que hace 2 años me operaron para extraerme la vesícula biliar, por ejemplo. Bueno, eso puede producir una insuficiencia de sangre. Y luego, por supuesto, fisiológicamente tiene que ver con la insuficiencia de chi, de riñón o de bazo. Sabemos que la medicina china dice que la sangre la produce el bazo y el riñón. La enriquece de oxígeno el pulmón, la enriquece de enzimas el hígado y el corazón la mueve, la sangre. Entonces, realmente quien forma la sangre es el bazo apoyado de la energía de riñón. Entonces, cuando hay una insuficiencia de sangre, siempre tenemos que mirar principalmente el bazo y de forma secundaria la energía de riñón también. Síntomas de la insuficiencia de sangre, pues vértigos y mareos al movimiento, insomnio o dificultad para conciliar el sueño, palpitaciones siempre que la insuficiencia de sangre esté afectando al ámbito del corazón, cefaleas con el esfuerzo, es decir, una persona que después de hacer un trabajo intenso o después de un poco de estrés por la razón que sea, tiene dolores de cabeza, o es por exceso de yang, lo cual es muy evidente porque los ojos se ponen más rojos y demás, o es por un esfuerzo y entonces es una insuficiencia de sangre. Como comenté ayer, cuando el dolor de cabeza es por exceso de yang, cualquier químico ayuda. Cuando es por insuficiencia de sangre, por norma general, son los típicos dolores de cabeza de da igual lo que me tome, no me hace nada. ¿Vale? Muy característico, visión borrosa, las moscas volantes, ojos secos, la ceguera nocturna, la fotofobia. Es decir, si no tenemos sangre en el hígado, nuestros ojos pueden tener problemas. El acorchamiento, la parestesia, los hormigueos, el entumecimiento de los miembros, el temblor de los miembros, los espasmos musculares. Aquí no lo pone, pero por ejemplo las piernas inquietas por la noche, el síndrome de piernas inquietas es una insuficiencia de sangre. Memoria seosa, alteraciones en la memoria, cobardía e irritabilidad. Piel seca, uñas secas y frágiles, pérdida del color del pelo, incluso pérdida del pelo. ¿Vale? Amenorrea o oligomenorrea. Luego las sangres, por norma general, van a ser la sangre va a ser pálida, posiblemente, ¿vale? Pero desde luego va a ser poco abundante y posiblemente retrasadas. Luego tendremos una tez, en general, tanto la tez como la lengua, como los labios, como la mucosa palpebral, como el lecho ungueal, van a ser pálidos, ¿vale? Van a ser más blancos. La lengua en una insuficiencia de sangre va a ser blanca, pero además va a ser más bien seca, ¿eh? Porque no hay sangre. Estos son los síntomas típicos. ¿Qué patologías podemos tener? Pues, por ejemplo, la depresión postparto realmente no es más que una insuficiencia de sangre de hígado. No es algo, es algo muy físico, ¿vale? No es que esta mujer no quería ser madre y ahora, no, o se le ha hecho grande ser, no, simplemente está débil porque ha perdido mucha sangre en el parto y tiene una insuficiencia de sangre y entonces le está provocando esa depresión dentro de su hígado. Está la anemia, agalaxia, el dolor de cabeza, muchas veces después de la menstruación o justo durante la menstruación, ¿vale? Las mujeres que te dicen es que me duele la cabeza cuando me ha bajado la regla o justo después de la regla,
Eso es insuficiencia de sangre. Dermatitis rosácea, fatiga, síndrome de fatiga crónica, artritis, lupus, enfermedades de colon, de Crohn, perdón. Todo esto tiene que ver con un problema de sangre, ¿vale? Perdona, Julie, ¿la artritis es insuficiencia de sangre? No solo, es uno de los casos. ¿Vale? La artritis puede ser por insuficiencia de sangre. ¿Por qué? Pues porque si la sangre no puede nutrir a los tendones y a los ligamentos, las articulaciones sufren y puede producir dolor en la articulación. Pero también hay artritis por humedad-calor. ¿Vale? Vale, sí. Entonces, sí, yo tener en cuenta qué es lo que os comentaba. Pongo lo de las patologías para daros referencias, porque, por ejemplo, seguramente muy pocas veces cuando alguien viene con una artritis puedas caer que esa artritis pueda estar provocada por un vacío de sangre, porque en la gran mayoría de los casos la artritis está más bien provocada por un calor, por una humedad-calor, normalmente. Entonces, claro. Pero si los síntomas no te dan nada de humedad calor y sin embargo si te están hablando de una insuficiencia de sangre, puedes saber que eso puede estar provocado por la insuficiencia de sangre, ¿vale? Sí, puede ser. Vale, y el lupus que es autoinmune, ¿no? Claro, el lupus es una enfermedad autoinmune, correcto, pero nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunológico depende muchísimo de la sangre. Entonces, a fin de cuentas, claro, hay que partir de la base que, bueno, de entrada, si para la medicina china no existen las enfermedades, mucho menos existen las enfermedades autoinmunes. El problema está en que hay que ver qué desequilibrio interno tiene esa persona que le está provocando que su propio sistema defensivo esté atacando alguna parte de su cuerpo. ¿Vale? Eso hay que hacer una valoración de síndromes y ver qué está pasando ahí. Yo tuve una paciente con lupus, pero además un lupus muy severo que le hacía estar en cama varios días al mes y su problema empezó, que decir, ella de lupus estaba diagnosticada de toda la vida, se puede decir, pero sus problemas serios empezaron después del parto de su hijo. A los 2 años de tener al niño empezaron todos sus problemas serios de lupus, de sus brotes. Claro, estaba directamente relacionado con la insuficiencia de sangre, con el parto. ¿Sabes? Entonces, bueno, se resolvió. ¿Dejó de tener lupus? Bueno, es decir, dejó de tener crisis. Si no tiene crisis, bueno, pues eso ya está, su calidad de vida es mejor. Yo no entro a si desaparece o no desaparece el lupus, pero la persona ya no tenía crisis. O sea, que el cuerpo puede reaccionar a la falta de sangre con un ataque autoinmune. Reacciona así. Puede. Claro, ten en cuenta que lo primero de lo que hablamos fue del calor en sangre y el calor en sangre se puede deber a una insuficiencia de sangre que produzca también estancamiento. Es decir, si tú tienes una insuficiencia de sangre, la poca sangre que tienes puede tener calor. ¿Por qué? Pues porque la insuficiencia de sangre, yo siempre digo que la insuficiencia de sangre es calidad de la sangre o cantidad de la sangre. Una insuficiencia de sangre no significa solamente tener poca sangre, sino que la calidad de la sangre no sea la apropiada. Si tú tienes una gran cantidad de solutos comparado con la parte líquida de la sangre, vas a tener calor en la sangre y ese calor en la sangre te puede producir una enfermedad autoinmune, una artritis y cosas similares. Vale, que nunca he entendido cómo funciona una enfermedad autoinmune así, pero sí, o sea que puede ser el calor. El calor. Claro, una insuficiencia de sangre te puede producir un calor en la sangre, entonces producirte pues enfermedades autoinmunes o inflamaciones. ¿Vale? Claro, es difícil entender una enfermedad autoinmune porque es difícil entender que el cuerpo pueda agredirse a sí mismo. No es que se esté agrediendo a sí mismo, es que está desequilibrado y de alguna forma nos muestra ese desequilibrio. Entonces lo que hay que hacer es ver qué síndromes tenemos en esa persona y buscar su equilibrio.
Y a base de eso, esa persona poco a poco, porque no es algo que consigamos en 3 días cambiar, pero poco a poco van cambiando, van encontrándose mejor y terminan pues solventando, por lo menos no teniendo crisis, que es lo que importa, a fin de cuentas, la calidad de vida. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno. Y ahora las fórmulas. La primera fórmula que pensaremos casi siempre, en fin, la pura de insuficiencia de sangre de hígado, es el sibután, que son las 4 señoritas. ¿Vale? Como podéis ver, lleva la Redmania, que fortalece el hígado, riñón y nutre el yin de la sangre. Angelica sinensis, como no, que nutre y activa la sangre, regula hígado y riñones y además ayuda a aliviar el dolor. El ligusticum, para vigorizar la sangre y mover el chi. Y la peonia alba, que nutre la sangre, preserva el yin y nutre el hígado. ¿Vale? Esta va a ser siempre la primera en la que pensemos cuando hablemos puramente de una insuficiencia de sangre de hígado. Si os dais cuenta, ayer estuvimos hablando de una fórmula que era el Tau Hong Sibután, y era una fórmula para el estancamiento de sangre y para la insuficiencia de sangre. De ahí el Sibután, ¿vale? Era Tau Hong con esta fórmula. Ba Chen Tan. El Ba Chen Tan es una fórmula para la insuficiencia de sangre y la insuficiencia de chi. Ayuda a tonificar tanto el chi como la sangre. Aquí veis que tiene realmente estas, en teoría, son las 8 maravillas, es decir, une el Sibután con el Sijuncitán. Realmente lleva un par de hierbas más. Pero es la unión de estas dos, es decir, de la tonificante de los 4 caballeros y las 4 señoritas. Lleva el ginseng, que es el macrotonificante de chi, y con la Redmania preparada. Lleva tractiloides para tonificar el bazo y el chi y secar la humedad. Lleva la poria, que sabemos que fortalece el bazo. Regaliz tostado, que aumenta el chi y calienta el yaun medio. Y además con el ginseng sirve para la anorexia. Lleva la Redmania preparada, como ya hemos dicho, que en su función en sí es la de aumentar el yin. La unión de la Redmania con el ginseng, la tractiloides, la poria, la angélica, la peonia, es en sí una fórmula para la anemia con fatiga y con debilidad. La peonia en sí tonifica la sangre y preserva el yin. La angélica, ya lo sabéis, la hemos nombrado 1000 veces, tonifica y vigoriza la sangre. El ligusticum activa el chi y vigoriza la sangre. El jengibre fresco ayuda al bazo y además armoniza la fórmula en general. Y el azufaifo, que aquí en Valencia el azufaifo se llama chinchol, hay árboles, yo tengo uno, tonifica el bazo y el chi y nutre la sangre. Y bueno, más o menos que podéis ver aquí la sinergia de algunas hierbas en sí que hacen en concreto y ayudan muchas, es decir, aquí son todos ayudantes de unas de otras. Otra que tenemos es el Dancui Busuetán. Esta es para la insuficiencia de sangre y la insuficiencia de chi, de bazo. ¿Vale? Está compuesta por Angelica sinensis, que sabemos que vigoriza la sangre, y por el astrágalo, que tonifica el bazo y el pulmón. ¿Vale? Bueno, principalmente es eso. Esta fórmula yo la he tomado y me gustó mucho. Wipitán. El Wipitán ya ha salido aquí, si no recuerdo a alguien se la recomendé, no, bueno, me parece. Sí, ¿verdad? Claro, me sonaba que a alguien se la habíamos recomendado. Vale.
El Wipitán es para la insuficiencia de sangre de corazón y para la insuficiencia de chi de bazo, ¿vale? Ayuda mucho a tonificar el chi y a nutrir la sangre, pero especialmente está muy indicada para el Shen, ¿vale? Para calmar el Shen, para el Shen alterado por esta insuficiencia de sangre, para insomnio inicial, para personas que no pueden parar la mente. Claro, la mente, entre que el Shen no está anclado y el bazo está en insuficiencia y puedes entrar más fácilmente en pensamiento en bucle, pues esta fórmula es ideal para eso, para calmar el Shen. A mí me gusta mucho esta fórmula porque funciona muy bien en este tipo de casos. Bueno, podéis ver que lleva el ginseng para el bazo y el corazón, el astrágalo para tonificar la sangre y el chi del bazo, el atractiloides para fortalecer el bazo y secar la humedad, poria que fortalece el bazo y armoniza el yang medio, las semillas de azufaifa que ayudan a nutrir el yin de corazón y a tonificar la sangre. Las semillas de azufaifa son muy buenas para calmar el Shen. El longan que nutre la sangre, calma el Shen y tonifica el corazón y el bazo, la ínula que regula el chi y fortalece el bazo también, la regaliz que ya sabemos que armoniza la fórmula y además tonifica el chi, especialmente el yang medio, angélica sinensis, como no puede faltar en una fórmula para la sangre, y la polígala, que principalmente ayuda a calmar el Shen. Bueno, y el jengibre fresco, que fortalece y además también ayuda a equilibrar la fórmula. Dankui Sao Yao Sam. Esta fórmula es para nutrir la sangre cuando tanto el hígado como el bazo no están trabajando correctamente y además posiblemente tengamos estancamiento de sangre y de chi. ¿Vale? Esta fórmula, en fin, nutre la sangre, fortalece el bazo y ayuda a resolver la humedad. Vemos que lleva pues angélica, como no, angélica sinensis, falta el sinensis porque hay otra, está la otra angélica. Lleva la peonia alba, que suaviza el hígado y nutre la sangre, atractiloides para tonificar el bazo y el chi en general, la poria, que también tonifica el bazo y armoniza el yang medio, alismatis, que resuelve humedad, ligusticum, que activa la sangre y moviliza el chi y regula el chi, y va trabajada con vino de arroz para facilitar el flujo. Bueno, aquí tenemos el Sichuan Da Bután, que ayer también hablábamos de él. Es un tónico en general del chi, de la sangre y del yang. Esta es la cajita que tenéis para la sopa, la que ayer comentaba Liu, que fuerais probando las hierbas y a ver si lograbais diferenciar las 10 hierbas que lleva. Lleva astrágalo, que fortalece el bazo y nutre la sangre y tonifica el chi. Lleva canela, que esa seguro que la podéis diferenciar sin problema ninguno porque la tenemos muy conocida. La canela calienta los canales, los riñones, ayuda a fortalecer el yang, ¿ves? Y además ayuda a generar chi y sangre. El ginseng, que tonifica el chi. La remmania, que tonifica el yin y la sangre y nutre el qing. Atractiloides, que tonifica el bazo, el chi y seca la humedad. Angélica sinensis, que tonifica y vigoriza la sangre. La angélica, cuando la probáis y sepáis cuál es, esa seguro que no se os olvida nunca. La peonia alba nutre la sangre, el ligusticum, que activa la sangre y regula el chi, la poria, que fortalece el bazo y resuelve la humedad, y la regaliz, que seguro que también la sabéis identificar muy bien, tonifica el bazo y el chi, además de equilibrar la forma. Julie, este para deportistas imagino que es la bomba, ¿no? Para Sí. precompetición o algo así, ¿no? Sí, sí lo es. Lo es porque ayuda, es decir, es básica para el chi, la sangre, entonces para deportistas estaba muy bien. De hecho, esta es la que comentaba ayer para la paciente de Laura, ¿vale? De darle también como base y realmente en China esta la utilizan mucho. No es una de las 3 joyas, pero la utilizan muchísimo. Sería a lo mejor la cuarta, ¿no? Porque sí que se utiliza mucho en sopas allí. En alguien que va
¿no? Que está, imaginemos que va a competir o que está ahí entrenando fuerte y tal. Imagino que tampoco, si está bien tampoco habría que abusar, ¿no? Pero en determinados momentos vendría bien o cómo se usaría. Claro, cuando yo trabajo con deportistas de élite, realmente sí que les aconsejo que previa competición, cuando van a hacer alguna muy fuerte, ya sea un triatlón, ya sea un Ironman de estos cañeros, ¿no? O algo similar, sí que les aconsejo que a lo mejor 10 días antes empiecen a tomar esta es una de las fórmulas, depende también de la persona. Si veo que principalmente es chi, pues a lo mejor les digo, toma sijuncitán, porque si su sangre es muy fuerte, pues ¿para qué van a tomar esa? Pueden tomar el sijuncitán, que es puramente de chi. O si esa persona principalmente lo que tiene es un problema de insuficiencia de sangre, pues a lo mejor les mando el sibután o el bachentán, que es para la insuficiencia de sangre, aunque también para el chi, y si no, pues está el Sichuan Dabután. Es decir, cualquiera de estas, yo sí que recomiendo a deportistas de élite tomar fitoterapia antes de pruebas fuertes. 10 días más o menos, ¿no? Has dicho. Sí, claro, ellos ya, muchos de ellos, tengo un par de triatletas femeninas aquí en la Comunidad Valenciana. Perdón, ¿hay alguien que se acopla? ¿O solo me lo parece a mí? Sí, se oye un pi de fondo. Pero bueno. Ya. Vale. Estas chicas, por ejemplo, una de ellas toma el Sichuan Dabután, pues a lo mejor en la temporada más fuerte del triatlón, porque no es todo el año, pues está tomando una todos los días de base, porque claro, sus entrenamientos son muy fuertes, porque claro, es la primera de la Comunidad Valenciana, entonces tienen una competición muy seria y demás. Pero y luego aumenta la dosis cuando se acerca pues algún campeonato de estos serios, el campeonato de España, por ejemplo, y demás, ya aumenta la dosis. Sí. Julie, perdona. En relación con la pregunta de Rubén, entonces a lo mejor estas fórmulas también vendrían bien para un posoperatorio. Vale, a ver, podría venir bien para un posoperatorio. Realmente, un poco más adelante, vamos a ver la fórmula, creo que está dentro, la hemos visto. Ah, vale, la siguiente. La siguiente fórmula es la que yo recomiendo para un posoperatorio, para una convalecencia, ¿vale? Porque no ha salido todavía. La siguiente fórmula que vamos a ver es la que yo suelo recomendar, porque además el primer día, creo que hablando con Rubén, de su madre, la nombré en su momento. Pues a lo mejor sería interesante que tomara ahora la vamos a ver, el Rensen, ¿vale? Vale, gracias. Ahora veremos el por qué. Julie, Dime. el Sichuan Dabután que acabas de decir, para alguien con síndrome de fatiga crónica sería el más indicado por tener tanta, o hay alguno más específico para alguien con un síndrome de fatiga. Vale. Realmente esta es muy indicada. ¿Por qué? Pero lo que pasa es que tenemos que saber, vamos a lo de siempre. La fatiga crónica está claro lo que implica, pero ¿qué síntomas tiene? ¿Qué es qué diferenciación de síndromes tiene esa persona? ¿Tiene principalmente insuficiencia de chi que le produce esa fatiga crónica? ¿Tiene insuficiencia? Por ejemplo, yo tengo un caso muy, muy claro de un deportista de élite que de repente empezó después de hacer un Ironman, de hecho el Ironman lo terminó por cabezota, porque los 42 kilómetros, pues la mitad los hizo andando, pero logró entrar a tiempo. Terminó muy agotado físicamente y ya no podía hacer nada, pero es que no podía ni trabajar después de aquello. Terminó y claro, le diagnosticaron fatiga crónica. Era mi antiguo socio y esta persona, pues claro, era también terapeuta
Y empezó a tratarse y claro, todo el mundo le decía, es que tienes insuficiencia de chi, es que tienes insuficiencia de sangre, es que tienes insuficiencia de yin. Y estuvo como 3 o 4 años tratándose y no lograba mejorar de ninguna manera. Te lo digo por darte un poco pistas de por qué tenemos que hacer tan clara la diferenciación de síndromes. Es que, bueno, te lo preguntaba porque al leer lo que pone aquí en los apuntes, las indicaciones, es que me cuadran mucho con una paciente que tengo. Entonces, digo, si esta es la más indicada para algo así o hay alguna que es más... No, para algo así es esta sí, pero por ejemplo, es decir, lo que venía a fin de cuentas a decirte es que este chico lo que tenía era un exceso de yang de hígado tan brutal que le producía esa fatiga crónica, ¿vale? Le producía todos los síntomas. Trabajándole el exceso de yang de hígado, luego había que trabajarle la sangre, había que trabajarle el yin, porque es cierto que tenía eso. Lo digo porque tenemos que tener muy abierta la mente, porque la fatiga crónica, igual que muchas otras patologías, pueden ser debidas a muchos síndromes diferentes. Si lo que tú consideras que le pasa a esta persona está asociado para lo que está indicado, perfecto. Con estas cosas, es decir, lo más malo que normalmente, a no ser que metamos la pata de una forma bestial y mandemos una fórmula para la humedad para una persona que tiene una gran insuficiencia de yin, cosa que no vamos a hacer porque sabemos diferenciar una cosa de la otra, lo más malo que va a pasar es que no le haga nada o le haga muy poco. Pues bueno, según tú luego veas que varían los síntomas, varías la fórmula. Pues esta no le está terminando de funcionar y resulta que ahora tiene más síntomas todavía de insuficiencia de sangre, pues me voy a ir a buscar una más pura de insuficiencia de sangre. ¿Y cuánto tiempo tiene que tomar una persona la fitoterapia para decir que le está haciendo efecto o que el efecto no es el... Normalmente, por normas general, a la semana se empieza a notar, hay personas que a los 2 o 3 días ya notan diferencias, ¿no? A la semana empiezas a notar algún pequeño cambio. Yo siempre digo que hay que darles un mes, ¿vale? Un mes para que realmente, ¿por qué? Porque, claro, no es como un químico que va a tapar un síntoma, no. La formulación, la medicina china lo que va es a equilibrar lo que tengamos desequilibrado para que los síntomas desaparezcan, entonces no es tan rápido. ¿Vale? Depende también. Sí, es por darle a la gente el tiempo, porque claro, todo el mundo te pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que tomar esto? Pues... Claro, yo siempre cuando me preguntan, normalmente les digo, tener un pelín de paciencia, lleváis X tiempo con este problema, lo normal es que puedas ir empezando a notar diferencias en una semana, tal vez 10 días, pero hasta como mínimo un mes no vais a realmente notar nada. Pero esto puede alargarse y necesitarlo durante más tiempo. En fin, eso es lo que yo suelo decirles. Vale, y una vez que la persona, ponle que has acertado con la fórmula y ya la persona nota el cambio y está mejor, ¿hay que seguir tomándola un tiempo para mantenerlo o cuánto se mantiene la toma de la fitoterapia? Yo realmente mantengo la toma de la fitoterapia hasta que desaparecen los síntomas. Y una vez que desaparecen ya puedes dejar la fitoterapia. Cuando desaparecen los síntomas, muchas veces depende del tiempo que haya llevado con esta patología, con este problema. Muchas veces sí que les digo bajar la dosis, tener una dosis de mantenimiento un mes más y ya la dejáis. Vale, ok. Ok, gracias. No sé si la veis bien. Es mortal esto, ¿la habéis probado? Es mortal. Probarla, por favor, y me decís. Madre mía. No sé cuál estabas enseñando porque no lo he logrado ver, pero ¿tiene un sabor súper fuerte? Súper fuerte. Parecido al regaliz, pero como un amarregol. Uf, brutal. Ya sabes cuál es, ¿no? Sí. Es que me la difumina. Como Sí. cortezas de pino salvaje de Canadá, por lo menos. Bueno, ya las iréis probando todos y veréis. Por eso yo decía, es muy interesante ese trabajo, el de probar cada remedio por separado y darle un nombre. Ese trabajo es muy interesante y como dijo
claro, el liu. Interesante no significa agradable, ¿eh? Hay algunas que tienen un sabor que dices, ¡guau! ¿Esto qué es? Pero bueno, es bueno saber. Luego, cuando lo leéis, decís, esto lleva Angélica, porque se diferencia. Bueno, Ren Sen Yang Rong. Juli, una cosa, porfa. Bueno, en las que pone que lleva yeso, o sea, entiendo que el yeso se ingiere también, ¿no? Sí, pero aquí las que llevan yeso del laboratorio español no lleva yeso. La sustituyen. Ah, ¿por qué? Porque el yeso aquí no está permitido utilizarlo como complemento alimentario. ¿Qué lo sustituyen, me refería? ¿Por qué lo sustituyen? Pues a ver, dime alguna de las fórmulas ahora mismo, porque yo en este momento, Uy, a no me ver, acuerdo. el yeso, espérate. Bueno, pues ahora en el parón te lo miro. Venga, lo miro y te voy buscando alguna. Sí, en este momento no sé. Es que hoy me tenéis que perdonar, pero estoy un pelín espesita porque me he levantado con dolor de cabeza, entonces me cuesta un poco más pensar. Vale, el Rensen-Yang Rontan es la fórmula que acabo de decirle a la compañera que yo la utilizo muchísimo para convalecencias después de enfermedades largas, después de alguna operación. Claro, siempre que vemos que la persona pueda tener insuficiencia de chi, insuficiencia de sangre, insuficiencia de yang, ¿vale? Como veis, aquí pone que además ayuda a astringir la sangre que se pierde por el sobreesfuerzo. Esta fórmula yo la utilizo, pues, por ejemplo, para las personas que han sufrido un cáncer, que han hecho el tratamiento oficial y después de la quimioterapia o después de la radioterapia aconsejo esta fórmula, ¿vale? Para tonificar en general a la persona. Para mí es la mejor fórmula para las convalecencias. Veis aquí pues eso que lleva el ginseng para el chi, el astrágalo que además ayuda también, bueno, el atractiloides que tonifica en sí todas las funciones del bazo, el astrágalo que también es para tonificar el bazo y el chi, también la sangre, la poria que es para el bazo principalmente, Angelica chinensis como no, para vigorizar la sangre y además junto con el atractiloides ayuda a armonizar el chi, la remmania preparada que nutre el yin y la sangre, igual que la peonia, la cáscara de mandarina que ayuda a regular el chi y a tonificar el bazo, ayudarles a su función de transporte y transformación, la polígana que ayuda a nutrir el aguaje fuego, la hechisandra que nutre el yin y tonifica el chi, el azufaifo que tonifica el bazo y aumenta el chi, la canela, que sabéis que es calentadora de los canales, pero además del riñón y del bazo también, el jengibre fresco, que calienta el centro y además armoniza la fórmula en general, y el regaliz, ¿vale? Esta fórmula es, bueno, pues eso, para convalecencias. Yo la utilizo como gran tonificante para convalecencias. Vale, Juli, tengo una. La Qingwen Bai Du Jin. Vale. Viento, calor y calor tóxico. Pone que el yeso despeja el calor y drena el fuego. Espérate. Bueno, que tampoco pasa nada, era curiosidad porque me extrañaba comerse el yeso, pero bueno, que sí. Mira, sí que se utiliza, vale, a ver, pues en esa no la sustituye por nada, simplemente quita el yeso y sube las proporciones de las demás hierbas. Bueno, pues muy bien. No quita, no, no. No. Parece correcto, peor cosas echan en el gelocatil seguramente. Claro, bueno, ¿sabes qué pasa? Que eso es una de las cosas que nos encontramos aquí, que las fórmulas las tienen que hacer lo más parecido posible en las originales, principalmente para que hagan la misma función que hacían. Claro, sí que hay, yo qué sé, por ejemplo, aquí abro el Tianma Gouten Yin, que es una que
es de la última de la que hablaremos en el próximo seminario. Esta, por ejemplo, lleva concha, una concha. Claro, aquí no se permite que en una fórmula de complemento alimentario entre porciones de concha, aunque sea mínimas y aunque estén machacadas y demás. También no las sustituyen, la quitan y suben la proporción de las otras hierbas. Sin embargo, por ejemplo, veremos espera que no me venga el nombre. La fórmula digestiva, que también la veremos la semana que viene, que es el Bauge-1, que la veremos la semana que viene. Esa fórmula en sí lleva levadura, masa de levadura fermentada. Claro, aquí tampoco permiten usar la masa de levadura fermentada como complemento alimentario, por lo que la sustituyen por cebada germinada. Claro, la cebada germinada está demostrado que tienen los mismos. De hecho, la cebada germinada en China también se utiliza, pero en esa fórmula, el Bauge-1 lo que lleva realmente es levadura y está sustituida por la cebada germinada, que sí que permiten utilizarla aquí. Entonces, claro, habrá fórmulas, ahora que lo estoy pensando, el yeso, por ejemplo, la fórmula para el calor, que es el Kim-Wen Baiduyin, esa lleva yeso, si no me equivoco. Sí, lleva yeso. Y también está quitado y no lo sustituyen por nada. ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque posiblemente no haya ningún agente que tenga exactamente la misma función que el yeso. Y entonces lo que hacen es ver. Yo os puedo asegurar que esta fórmula que la he utilizado funciona súper bien para el calor tóxico, pero no lleva el yeso, que inicialmente la fórmula inicial sí que la lleva. Por lo menos en el laboratorio con el que yo trabajo. ¿Vale? Una preguntita a Juli. Sí. Bueno, dos preguntas. Por un lado, ¿estas fórmulas de alguna manera tienen algún tipo de contraindicación o precaución a la hora del uso con pacientes que tengan alguna enfermedad ya de base, una insuficiencia renal, una hipertensión, que ya están medicados? ¿Tienen alguna influencia? Básicamente no, pero aquí estamos como siempre. Nosotros tenemos que saber qué estamos tratando, que la persona qué insuficiencias tiene, qué desequilibrios tiene. Entonces, si nosotros lo que hacemos es trabajarle sus desequilibrios, no vamos a ir nunca en contra de la propia persona. Es decir, lo que vamos a hacer es ayudar a mejorar pues esa insuficiencia renal que tenga o cualquier otro problema que pueda tener, por lo que la fitoterapia no le va a perjudicar. ¿Qué pasa? Que, claro, por ejemplo, habrá personas que debido a la medicación, pues a lo mejor al empezar a tomar la fitoterapia, su medicación que le está tomando oficialmente le sea demasiado efectiva, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que eso normalmente, revisión en el médico, bajan dosis de su medicación y se soluciona el problema. Claro, el problema está en que mucha gente, cuando empieza a tomar medicina china, bajo ningún concepto le dice a su médico de cabecera que está tomando medicina china. Entonces el médico muchas veces no entiende nada, no sabe cómo hacer, con ciertas enfermedades le da miedo reducir la dosis, pero realmente en sí, si nosotros estamos diagnosticando correctamente estos desequilibrios, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Si os vais a mirar al laboratorio, por ejemplo, yo trabajo con Erlangen, ¿vale? Eso ya lo comentó Liu, por lo que no es ningún secreto. Yo trabajo con Erlangen, de hecho trabajo con ellos directamente también. El laboratorio no se pisa las manos para nada. En algunos potes pone pues que no debe de ser tomado por embarazadas, por ejemplo, cuando es fitoterapia. O si alguien le pregunta, ellos dicen, no, las embarazadas no pueden tomar fitoterapia. Cuando ellas mismas, las propias del laboratorio, durante el embarazo han tomado fitoterapia. Pero conforme ahora mismo está la cosa de caza de brujas y la sanidad encima de ellos continuamente, pues no lo recomiendan, ¿no? Entonces, pero de ahí a que no lo podamos utilizar hay una diferencia. Y otra cosa, respecto a este que hemos visto, el Ren Shen Yang,
en el posoperatorio y convalecencia. Pero alguien a lo mejor, igual que le has comentado con los deportistas de élite, que a lo mejor pueden tomarse un comprimido un poco de base, a lo mejor una semana antes de la operación y tal, ¿podría tomarse para empezar un poquillo a entonar el cuerpo? Sí, sí, sabemos que se van a tener Sobre que... todo porque va a ser una cirugía, a lo mejor, pues eso, que vas a tener pérdida de sangre, con redones. Sí, ¿sabes? le va a ayudar, por supuesto. Es decir, ten en cuenta que este ayuda, como pone en la diapositiva, ayuda a astringir la sangre en el sobreesfuerzo, es decir, ayuda a que el cuerpo haga la menos pérdida de sangre posible. Entonces, puede venir bien, si hay una cirugía programada, puede venir bien que antes de esa cirugía empiecen a tomarla y continúen tomándola después de la cirugía. Después de la cirugía, aumentando un poquito la dosis. Aumentando un poco la dosis, sí. Genial, pues muchas gracias. De nada. Bueno, son ahora mismo las 11. Si os parece, hacemos el parón de 5 minutos y continuamos después. Perfecto. Hasta ahora.